Dime una cosa. ¿A qué hora se detuvo tu vida? No me refiero a la hora que marca tu reloj de pulsera o el de tu teléfono, sino a esa hora exacta en la que un no, una traición o una pérdida injusta hicieron que el mecanismo de tu alegría se rompiera por dentro. ¿Cuántos años llevas fingiendo que caminas hacia adelante, cuando en realidad tu alma sigue atrapada en ese minuto oscuro que no has podido perdonar? Don Samuel era el hombre más rico del valle, pero vivía en una tumba de segundos congelados. Al final de este relato, veremos algo que nadie en el pueblo de los Olivos creyó posible. Al hombre más amargado del pueblo, caminando hacia la muerte con una sonrisa de victoria, sosteniendo un reloj que ya no marca las 4 de la tarde de su dolor, sino el amanecer de su eternidad. Pero lo más impactante no es cómo murió Samuel, sino quién estaba a su lado pidiendo perdón y cómo una sola gota de aceite cambió el destino de todo un linaje. Quédate hasta el final y aprenderás cómo el perdón no es un regalo para quien te hirió, sino la llave maestra para liberar tu propio tiempo. En el corazón del valle del pueblo de los Olivos, donde los olivos centenarios guardan secretos de generaciones, vivía don Samuel. A sus 75 años, Samuel era un hombre que lo poseía casi todo, pero no disfrutaba de nada. Su casa era la más sólida, sus graneros los más altos y su vestimenta, con aquel chaleco de lana fina sobre camisas de cuellos desgastados por el tiempo, gritaba una importancia que su rostro desmentía. Samuel caminaba con el ceño fruncido, como si el sol le ofendiera y el canto de las aves fuera un ruido innecesario que interrumpía sus cálculos de ganancias y pérdidas. Su mirada era cansada y opaca, la mirada de un hombre que ha visto muchos amaneceres pero ha dejado de apreciar la luz. Se apoyaba en un bastón de madera noble, no solo por la debilidad de sus rodillas, sino porque ese bastón era su único compañero fiel en las calles del pueblo. Samuel era el hombre que todos respetaban por su dinero, pero a quien nadie se acercaba por su amargura. Su corazón estaba rígido, endurecido por el resentimiento de viejas deudas no pagadas, de traiciones de juventud que guardaba como tesoros podridos en el sótano de su memoria. En el bolsillo de su chaleco, Samuel guardaba un objeto que era el símbolo de su propia existencia. Un antiguo reloj de bolsillo de oro, una reliquia que su padre le entregó antes de morir. Pero aquel reloj tenía un problema que atormentaba los días del anciano. Se había detenido. No importaba cuántas veces Samuel le diera cuerda con sus dedos temblorosos, las manecillas de oro permanecían inmóviles en las 4 de la tarde, la hora exacta en que años atrás recibió una noticia que le rompió la fe. Para Samuel, ese reloj detenido era la prueba de que el tiempo se había acabado para él. Sentía que su vida era una cuenta regresiva hacia el vacío. ¿De qué sirve acumular?, se preguntaba en las noches de insomnio, mientras el silencio de su gran casa le devolvía el eco de su propia soledad. Sentía que el tiempo no era un regalo, sino un ladrón que le había robado la juventud, la risa de sus hijos que ya no lo visitaban, y la paz que veía en personas como Marta o el viejo Elías. Antes de que descubramos qué sucede cuando Samuel decide subir la colina en busca de una respuesta, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy. Tu ciudad y tu país son parte de esta comunidad que busca sanar el alma. Escríbelo en los comentarios. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un rojo herido, Samuel sintió un pinchazo agudo en el pecho. Fue un dolor breve, pero tan profundo que le hizo soltar su bastón.
Por un segundo, el mundo se oscureció. Al recuperar el aliento, miró su reloj detenido. Sintió un pánico gélido. ¿Y si su propio reloj biológico también estaba a punto de marcar su última hora? ¿Y si se iba de este mundo cargando con todo ese peso de amargura en la espalda? Recordó los rumores que corrían en el mercado sobre Elías, el hombre que vivía en la cima de la colina. Decían que Elías no solo arreglaba cronómetros y clepsidras, sino que era un relojero de almas perdidas. Decían que bajo sus dedos el tiempo dejaba de ser una carga para convertirse en una bendición. Samuel, movido por un impulso que no nacía de la lógica, sino de la desesperación, tomó su bastón y comenzó el ascenso. Cada paso le costaba una eternidad. El peso de su resentimiento parecía tirar de él hacia abajo, pero una chispa de esperanza, pequeña como una semilla de mostaza, lo empujaba hacia arriba. Necesitaba que alguien reparara su reloj, pero en el fondo de su ser, sabía que lo que realmente necesitaba era que alguien reparara su eternidad. El camino hacia la cumbre parecía ensañarse con los pulmones de Samuel. Cada piedra en la vereda se sentía como un reproche, y el peso de su bastón de madera noble aumentaba con cada metro ganado. Al llegar a la pequeña cabaña de Elías, Samuel se detuvo, apoyando su frente sobre el pomo de plata de su bastón, tratando de recuperar un aliento que se le escapaba como su propia vida. El aire allí arriba era distinto. No olía al polvo del mercado, ni al sudor de la avaricia, sino a pino fresco y a una quietud que casi podía tocarse. «Pasa, Samuel. La puerta nunca ha tenido cerrojo para quien trae el alma agitada», dijo una voz suave, cargada de una vibración que parecía venir de un lugar de profunda paz. Samuel entró entornando los ojos ante la luz mortecina de la tarde que se filtraba por las ventanas. El taller de Elías era un santuario de precisión. En las paredes colgaban relojes de todas las formas y tamaños. De péndulo, de arena, pequeñas cajas de música que marcaban el compás con una delicadeza angelical. Pero lo más sorprendente no era el sonido, sino el concierto de tics. Cientos de mecanismos latían al unísono, creando un ritmo constante, un latido que recordaba al de un corazón sano y sin miedos. Elías, con sus 72 años y su túnica de lino blanco rústico, estaba inclinado sobre una mesa de trabajo, con una lupa pequeña sujeta al ojo. Su postura era erguida, digna, irradiando un gozo que Samuel no recordaba haber sentido jamás. «Vengo», empezó Samuel, carraspeando para ocultar su vulnerabilidad. «Vengo porque este reloj de mi padre se ha detenido. He probado a darle cuerda, he consultado a joyeros en la ciudad, pero nadie logra que las manecillas se muevan. Dicen que tú eres el mejor con los mecanismos difíciles». Samuel sacó el reloj de oro de su chaleco. El metal brillaba, pero las manecillas estaban clavadas, rígidas, como si el tiempo hubiera decidido morir en ese instante. Elías tomó la pieza con una delicadeza casi sagrada, como quien sostiene un ave herida. No miró el cristal ni la cadena. Miró directamente a los ojos de Samuel, esa mirada brillante y serena que parecía leer los párrafos ocultos en el corazón del anciano. «El reloj no está roto, Samuel», dijo Elías, dejando la pieza sobre un paño de terciopelo. «El mecanismo está perfecto. Lo que ocurre es que el tiempo se ha negado a fluir porque el dueño ha decidido anclarse en una hora que ya no existe. El reloj es solo un espejo de tu espíritu. Estás atrapado en las 4 de la tarde de un día que ocurrió hace 20 años, y mientras no sueltes ese momento, el oro no volverá a latir.
Samuel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Tonterías de místico», exclamó tratando de recuperar su máscara de hombre rudo. «Es una máquina, un conjunto de resortes y engranajes. Si te pago lo que pides, es para que lo arregles, no para que me sermonees». Elías sonrió con una ternura que desarmó la ira de Samuel. «No acepto plata por reparar almas, Samuel. El pago que pido es tu honestidad. Si quieres que el reloj marche, debes contarme qué sucedió a las 4 de la tarde de aquel día. Porque el resentimiento es como el óxido. No importa cuánto brille el exterior. Si los engranajes internos están trabados por el odio, el tiempo se convierte en una prisión». Al ver a Samuel frente a la verdad de su propia parálisis, te invito a reflexionar. ¿Hay alguna hora en tu pasado en la que te hayas quedado atrapado? Escribe en los comentarios una frase sobre soltar las cargas del ayer para caminar hacia la luz. Samuel bajó la mirada hacia sus manos nudosas. El silencio del taller, aquel latido perfecto de los relojes de Elías, empezó a presionar sus oídos. La máscara de don Samuel, el hombre rico y amargado, empezó a agrietarse. Por primera vez en décadas, el orgullo de aquel hombre encorvado flaqueó ante la presencia de un hombre que vivía en la eternidad. Samuel apretó el pomo de su bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El silencio del taller de Elías, lejos de ser incómodo, parecía una invitación a la confesión. Los cientos de relojes en las paredes seguían su marcha perfecta, como un recordatorio de que el mundo seguía girando, a pesar de que el mundo de Samuel se hubiera congelado décadas atrás. Fue a las 4 de la tarde, comenzó Samuel con una voz que sonaba como grava arrastrada por el viento. Un martes de otoño. Recibí una carta. Mi socio de aquel entonces, el hombre al que llamaba hermano, el que se sentaba a mi mesa y cargaba a mis hijos, se había marchado. No solo se llevó el capital de nuestra empresa de granos, se llevó mi confianza. Me dejó con deudas que tardé 15 años en pagar, trabajando como un esclavo, endureciendo mi piel y mi alma para que nadie volviera a herirme. Samuel levantó la mirada y en sus ojos cansados brilló un destello de odio antiguo. Un fuego que no daba calor, sino que consumía por dentro. Desde ese día, Elías, decidí que el tiempo no pasaría para mi dolor. Me juré que nunca olvidaría la afrenta. Cada vez que miro este reloj, recuerdo la traición. He pasado 20 años puliendo mi resentimiento como si fuera una joya, asegurándome de que el culpable pague, aunque sea en mi memoria. Y ahora me dices que mi reloj no marcha porque yo no quiero. He trabajado más que nadie. He construido un imperio de la nada, mientras él desaparecía en las sombras. Elías escuchaba con una expresión de gozo profundo y paz espiritual que contrastaba violentamente con la amargura de Samuel. No lo interrumpió. Esperó a que el eco de la rabia del anciano se apagara entre los tic-tacs del taller. Luego, con una mano delgada y fibrosa, tomó unas pinzas pequeñas y abrió la tapa trasera del reloj de oro de Samuel. «Mira aquí, Samuel», dijo Elías, señalando con un fino puntero de acero. Un reloj es una comunidad de piezas que dependen unas de otras. Si un solo engranaje se oxida, el resorte principal se tensa hasta que corre el riesgo de romperse. El resentimiento es ese óxido. Tú crees que al guardar tu odio estás castigando a tu antiguo socio, pero la realidad es que él es libre en algún lugar, mientras que tú eres el que está encadenado a las 4 de la tarde de aquel martes. Elías sopló suavemente sobre el mecanismo.
Un poco de polvo fino voló por los aires. Has confundido la justicia con la venganza y la memoria con la prisión. Al no perdonar, has detenido tu propio crecimiento. Tu cuerpo ha envejecido, tus graneros han crecido, pero tu espíritu sigue teniendo la misma edad que el día que recibiste esa carta. Estás atrapado en un bucle eterno, repitiendo la misma herida una y otra vez. ¿De qué te sirve ser el hombre más rico del valle si tu reloj interior marca la hora de tu mayor derrota? Samuel sintió que las palabras de Elías eran como aceite caliente sobre una herida vieja. Dolían, pero empezaban a ablandar la costra. En este punto de la historia, donde la verdad empieza a doler, pero también a sanar, comenta con nosotros: ¿qué engranaje de tu vida sientes que necesita una limpieza hoy? ¿Es el perdón, la paciencia o la fe? Te leemos. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó Samuel con la voz quebrada. Que olvide lo que me hicieron, que actúe como si nada hubiera pasado. No se trata de olvidar, Samuel, respondió Elías, cerrando la tapa del reloj, pero sin devolvérselo aún. Se trata de soltar. El perdón no es un regalo para el que te ofendió. Es un regalo que te haces a ti mismo para que tu reloj vuelva a marchar. Mientras sigas apretando ese dolor, tus manos no estarán libres para recibir la paz que el Altísimo tiene preparada para tu vejez. Samuel miró su bastón de madera noble y luego las manos de Elías. Por primera vez en 20 años, la idea de soltar el odio le pareció más atractiva que la de mantenerlo. Pero el camino del perdón es más empinado que la colina que acababa de subir. Elías se levantó de su banco de trabajo con una agilidad que desafiaba sus 72 años. Se acercó a una repisa de madera oscura, donde reposaba una balanza de bronce antiguo, de esas que se usaban para pesar el oro más puro en los tiempos de los patriarcas. Con movimientos pausados y ceremoniosos, colocó la balanza en el centro de la mesa, justo al lado del reloj de bolsillo detenido de don Samuel. «Samuel», dijo Elías, su mirada brillante y serena clavada en los ojos opacos del anciano. «Para que el tiempo vuelva a correr en tu reloj, primero debemos pesar lo que llevas en el alma». Elías tomó una pequeña piedra negra, rugosa y pesada, y la colocó en uno de los platillos de la balanza. «Esta piedra representa tu resentimiento. Pesa 20 años de noches sin sueño, 20 años de despreciar la alegría de otros, 20 años de ver el mundo a través del cristal empañado de una traición. Mira cómo inclina la balanza. Está hundida, Samuel. Tu pasado es tan pesado que no deja que tu presente se eleve». Samuel observó el platillo caído. Era una imagen física de su propia existencia. Una vida inclinada hacia la amargura, donde el oro de sus graneros no lograba equilibrar el plomo de su rencor. «Ahora», continuó Elías, sacando de su túnica un pequeño frasco de cristal con un aceite transparente y luminoso. «Esta es la prueba. Este aceite es el perdón. No es un sentimiento barato, Samuel. Es una decisión de la voluntad. Si quieres que tu reloj marche, debes tomar esta pluma, mojarla en el aceite y ungir los engranajes de tu memoria». Samuel retrocedió un paso, apoyándose con fuerza en su bastón de madera noble. Su ceño se frunció aún más y una sombra de duda cruzó su rostro rígido. «¿Ungir mi memoria? ¿Cómo se hace eso, Elías?» «No soy un profeta ni un místico. Soy un hombre de negocios que sabe que las deudas se pagan con intereses. Ese hombre me robó la vida». «Él te robó el dinero, Samuel», corrigió Elías con una firmeza que hizo callar al anciano. «Tú le regalaste tu vida al quedarte atrapado en el robo. El perdón no es decir que lo que él hizo estuvo bien.
El perdón es decir, no voy a dejar que tu pecado dicte la hora de mi corazón ni un segundo más. Elías le extendió la pluma y el aceite. El taller parecía contener la respiración. Los cientos de relojes en las paredes seguían su tic-tac constante, como un ejército de testigos esperando el veredicto del hombre amargado. Samuel miró el aceite. Se veía tan frágil, tan insignificante frente a la mole de su dolor. «Si perdonas», susurró Elías, «la balanza se equilibrará. Y cuando la balanza esté en paz, el tiempo recuperará su curso. Pero si te aferras a la piedra negra, morirás con el reloj detenido en la mano. Y entrarás a la eternidad cargando con un peso que no te pertenece. En este momento de decisión crucial, te invitamos a participar. Si pudieras dejar una piedra negra de tu pasado en este taller hoy mismo, ¿cuál sería? Comparte una palabra que simbolice aquello que deseas soltar para que tu vida vuelva a fluir». Samuel extendió su mano temblorosa hacia el frasco. El conflicto en su interior era una tormenta silenciosa. Podía sentir el calor del odio luchando contra el frío de la soledad. Miró a Elías, quien lo observaba con un gozo profundo, como si ya viera el milagro antes de que ocurriera. Por primera vez en décadas, don Samuel no pensó en sus graneros, ni en sus deudas pendientes. Pensó en la risa de sus hijos, en la paz de las tardes en el valle y en la posibilidad de morir con una sonrisa, en lugar de una mueca de desprecio. La mano de don Samuel temblaba como una hoja seca sacudida por el viento del invierno. El frasco de cristal que le ofrecía Elías reflejaba la luz de las lámparas, creando destellos que bailaban en las paredes del taller. Samuel miró la pluma, luego miró la piedra negra que hundía la balanza, y finalmente fijó sus ojos en el reloj de oro, mudo y frío sobre el terciopelo. «No sé si soy capaz, Elías», susurró Samuel, y por primera vez su voz no tenía el tono de mando de un terrateniente, sino la fragilidad de un niño perdido. «El odio ha sido mi abrigo durante tanto tiempo que temo sentir frío si me lo quito. Si perdono, ¿qué me queda? ¿Quién soy yo si no soy el hombre al que traicionaron?» Elías asintió con una empatía que no necesitaba palabras. «Eres un hijo del Altísimo, Samuel, y Él no te diseñó para ser un monumento al dolor, sino un canal de gracia. El frío que temes es solo el aire fresco de la libertad. Déjalo entrar». Con un esfuerzo que pareció costarle más que subir la colina entera, Samuel tomó la pluma. La mojó en el aceite transparente, el óleo del perdón, y la acercó al mecanismo abierto de su reloj. En su mente visualizó el rostro de aquel socio, el hombre que le robó la paz a las 4 de la tarde de aquel martes lejano. Cerró los ojos con fuerza y una lágrima solitaria surcó las arrugas de su mejilla, perdiéndose en su barba gris. «Te suelto», murmuró Samuel, apenas un aliento. «Te entrego al juicio de Dios y te quito de mi espalda. Ya no me debes nada, porque mi paz vale más que tu deuda». En ese instante, la pluma rozó el engranaje central. Fue un contacto leve, casi imperceptible, pero de pronto un sonido metálico, un clic cristalino, resonó en el silencio sepulcral del taller. Tic, tac, tic, tac. Samuel abrió los ojos asombrado. La manecilla de los segundos, que había estado petrificada durante 20 años, comenzó a avanzar con una determinación rítmica. El segundero de oro barría el polvo de las décadas. El reloj de su padre, el reloj de su vida, volvía a latir. A mitad de este milagro, te pedimos que dejes en los comentarios una frase sobre lo que sientes al ver que algo que creías muerto vuelve a tener vida.
Tu esperanza puede ser el motor para alguien más. Elías sonrió, y su rostro irradió un gozo que iluminó el rincón más oscuro de la habitación. «Mira la balanza, Samuel». El anciano giró la cabeza. El platillo que sostenía la piedra negra ya no estaba hundido. La piedra parecía haber perdido su densidad, volviéndose porosa y ligera, mientras que el platillo del aceite se elevaba en un equilibrio perfecto. El peso se había ido. Samuel sintió que su espalda se enderezaba. El dolor punzante en su pecho, aquel que lo había empujado a subir la colina, se desvaneció, dejando en su lugar una calidez que recorría sus venas. Soltó el bastón de madera noble. El golpe de la madera contra el suelo sonó como el cierre de una celda que se abre para siempre. Ya no necesitaba apoyarse en la amargura para caminar. «Está marchando», dijo Samuel, con los ojos brillantes de asombro. «Elías, el tiempo está regresando a mí». «No está regresando, Samuel», corrigió el relojero, poniéndole una mano en el hombro. «El tiempo siempre estuvo ahí, pero tú estabas fuera de él. Ahora, finalmente, estás viviendo el presente. Pero ten cuidado. Si un reloj que vuelve a marchar necesita dirección, o terminará perdiendo la hora otra vez». Samuel salió de la cabaña de Elías, sintiendo que sus pies apenas rozaban el suelo pedregoso del camino. En su bolsillo, el reloj de oro emitía un latido rítmico, un corazón de metal que parecía marcar el pulso de su nueva libertad. Ya no necesitaba el bastón de madera noble para sostener su amargura. Lo llevaba ahora en la mano, no como un puntal, sino como un simple cayado de caminante. El descenso de la colina fue diferente. Las sombras de los olivos ya no le parecían escondites de traidores, sino refugios de frescura. El aire del valle, que antes sentía pesado y cargado de deudas pendientes, ahora entraba en sus pulmones con la pureza de un bautismo. Samuel se detuvo un momento a mirar el pueblo desde las alturas. Allí abajo estaba su imperio, sus graneros llenos, sus tierras, pero por primera vez no sintió orgullo por lo que poseía, sino una profunda humildad por lo que había estado a punto de perder, su propia alma. Al llegar a la plaza principal, el sol comenzaba a esconderse, tiñendo las paredes de adobe de un naranja encendido. Allí, sentado en un banco de piedra, se encontraba un hombre joven, de unos 30 años, con la ropa sucia de cal y el rostro hundido en las manos. Era el hijo de aquel antiguo socio que lo había traicionado. El joven intentaba levantar un pequeño negocio de construcción, pero la sombra del pecado de su padre lo perseguía. Nadie en el pueblo quería darle crédito, y Samuel mismo se había encargado durante años de cerrarle todas las puertas. Samuel sintió un antiguo impulso de desprecio subir por su garganta. «De tal palo, tal astilla», solía decir con veneno. Pero entonces el tic-tac en su bolsillo se hizo más fuerte. Era un recordatorio. Los engranajes ya no estaban oxidados. Si él volvía a odiar, el reloj se detendría de nuevo. Con paso firme, pero sin la rigidez de antes, Samuel se acercó al joven. El muchacho, al ver la sombra del gran terrateniente, se levantó de un salto, temblando. «Don Samuel, yo ya me iba. No quiero causar molestias». Samuel lo miró fijamente. Vio en los ojos del joven el mismo miedo que él había sentido aquella tarde a las 4. El miedo de perderlo todo. Pero también vio una chispa de honestidad que su padre nunca tuvo. «Hijo», dijo Samuel, y su voz sonó tan profunda y serena que el joven se quedó paralizado. «He pasado 20 años cobrándote una deuda que tú no firmaste».
He usado mi poder para detener tu reloj, porque el mío estaba roto. Pero hoy, el relojero de la colina me ha enseñado que el tiempo no se recupera quitándoselo a otros. Samuel metió la mano en su chaleco y sacó un pequeño sobre que llevaba para sus propios gastos. Se lo extendió al joven. Toma esto. No es un préstamo, es una restitución. Úsalo para comprar las herramientas que te faltan. Y mañana ven a mis graneros. Necesito a alguien de confianza para reconstruir el techo del almacén del norte. El joven abrió los ojos, incapaz de articular palabra. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas sucias de cal. No era solo el dinero. Era el perdón que caía sobre su linaje como una lluvia bendita. En este encuentro de dos generaciones heridas, te invitamos a reflexionar. ¿Hay alguien que esté pagando por los errores de sus antepasados en tu vida? ¿Podría ser tú quien rompa esa cadena hoy? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Samuel siguió su camino hacia su casa, dejando atrás a un joven transformado. Al entrar en su gran mansión, el silencio ya no le resultó aterrador. Se sentó en su sillón favorito, sacó el reloj de oro y lo puso sobre la mesa. El tic-tac llenaba la habitación con una música de paz. Don Samuel cerró los ojos y por primera vez en 2 décadas se quedó dormido antes de que la angustia pudiera llamar a su puerta. La noticia de la transformación de Don Samuel corrió por el valle del pueblo de los Olivos con la rapidez del viento entre los trigales. En las esquinas, los mercaderes suspendían sus regateos para susurrar sobre el milagro de la colina. Decían que el hombre que antes contaba cada grano de trigo, con sospecha, ahora caminaba por las plazas con una sonrisa que desarmaba a sus antiguos deudores. Ya no se escuchaba el golpe seco y autoritario de su bastón de madera noble. Ahora, el sonido que lo precedía era el rítmico y metálico tic-tac que escapaba de su chaleco, como si llevara un pequeño corazón de oro latiendo hacia afuera. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando las nubes de un rosa místico, Samuel se dirigió al taller de Marta. Hacía meses que no cruzaba ese umbral, pues el resentimiento le impedía ver la belleza en el éxito de otros. Al entrar, el aroma del nardo y la canela lo envolvió, pero esta vez no le causó envidia, sino una profunda nostalgia por la paz que él mismo había rechazado durante tanto tiempo. Marta estaba allí, con su mirada ansiosa y sus rasgos tensos, sosteniendo su teléfono móvil mientras daba instrucciones rápidas a Clara. Al ver a Samuel, se quedó petrificada. Esperaba una queja, un cobro o una mirada de desprecio. «Marta», dijo Samuel, y su voz ya no tenía el filo de una espada, sino la suavidad del aceite. «He venido a pedirte una fragancia, pero no una para ocultar el olor del polvo, sino una que celebre la vida que me queda». Marta bajó el teléfono, confundida por la luz que emanaba de los ojos de aquel anciano. «Don Samuel, ¿es usted?» Parece que se hubiera quitado un velo de encima. «Me quité un reloj muerto, hija», respondió él sacando la pieza de oro y poniéndola sobre el mostrador. «Elías, el relojero, me enseñó que el tiempo no es un juez que nos condena, sino un espacio que Dios nos da para amar. He sido duro contigo, Marta. He juzgado tu prisa porque yo mismo estaba estancado. Perdóname por no haber visto el don que Dios puso en tus manos». Marta sintió que un nudo se deshacía en su propio pecho. Ella, que vivía corriendo contra el reloj del mundo, encontró en la calma de Samuel un espejo donde mirarse. Por un momento, el estrés de los pedidos y la ansiedad de las cuentas se detuvieron.
A la mitad de este encuentro entre la administración de Marta y el perdón de Samuel, te invitamos a comentar: ¿qué sucede en tu entorno cuando decides pedir perdón genuinamente? ¿Cambia solo tu corazón o cambia todo el ambiente? Queremos leer tu historia. Samuel, susurró Marta con los ojos húmedos. Su perdón es el mejor aroma que ha entrado en esta tienda. Yo también he vivido prisionera, pero de la prisa. Tal vez ambos necesitábamos subir a esa colina. Samuel tomó un pequeño frasco de esencia de mirra, pagó el precio justo sin regatear, y antes de salir miró a la pequeña Sela que jugaba en un rincón. Se agachó con dificultad, sacó una moneda de plata y se la entregó con un guiño. Guárdala en tu vasija del futuro, pequeña. El tiempo vuela, pero lo que se siembra en amor nunca se detiene. Marta lo vio alejarse y por primera vez en años no sintió la necesidad de revisar su reloj digital. Entendió que el tiempo de Dios no se mide en segundos, sino en momentos de gracia. Samuel caminaba hacia su casa, sabiendo que su historia aún no terminaba. Apenas estaba comenzando el segundo tiempo de su vida. Don Samuel no se conformó con cambiar su semblante. Decidió que su fortuna, antes acumulada como un muro para protegerse del mundo, se convertiría en un puente para sanar el valle. Ya no era el terrateniente que ejecutaba deudas, sino el hombre que buscaba en su cuaderno. Un cuaderno que ahora imitaba el orden que había visto en Marta. ¿A quién podía devolverle la esperanza? Empezó por las tierras bajas. Samuel compró granos y herramientas, no para darlos como limosna que humilla, sino como capital de gracia. Se acercaba a los agricultores que el invierno había dejado en la ruina y les decía: «Toma esto. El campo no espera a que tu orgullo sane. Cultiva, cosecha, y cuando tu vasija esté llena, ayuda al que hoy está como tú. Mi reloj ha vuelto a marchar y no quiero perder ni un segundo en la avaricia. Sin embargo, la vida tiene formas misteriosas de probar la solidez de una nueva fe». Una mañana, mientras Samuel supervisaba la reparación de un viejo molino comunitario, un carruaje polvoriento se detuvo en la entrada del pueblo. De él descendió un hombre que parecía un espectro del pasado. Julián, su antiguo socio. Julián no vestía las sedas que Samuel imaginó que tendría tras el robo. Estaba flaco, con una tos persistente y la mirada esquiva de quien ha huido de sí mismo durante 2 décadas. Había regresado al valle no para presumir, sino para morir en su tierra, cargando con la lepra del remordimiento. El pueblo se detuvo. Los murmullos subieron de tono como un enjambre de avispas. Todos esperaban que Samuel, el hombre del bastón de mando, descargara finalmente su justicia. Samuel sintió un frío antiguo trepar por su columna vertebral. Por un instante, el tic-tac de su bolsillo pareció flaquear, amenazando con detenerse ante la visión del hombre que le había arruinado la juventud. «Samuel», susurró Julián, cayendo de rodillas sobre el polvo del camino. «No vengo a pedirte que me perdones la deuda. Vengo a pedirte que me dejes en paz. Lo perdí todo, Samuel. El dinero que te quité se me escurrió como agua entre los dedos. He vivido 20 años en el infierno que yo mismo construí». Samuel apretó los puños. El recuerdo de las 4 de la tarde de aquel martes volvió con una nitidez aterradora. Podía sentir el sabor amargo de la traición en su boca. Pero entonces recordó la mano de Elías sobre su hombro y el aceite transparente de la pluma. Miró su reloj de oro. Las manecillas seguían avanzando, impasibles, recordándole que el presente es lo único que realmente poseemos.
En este momento de máxima tensión te preguntamos, si tuvieras frente a ti a la persona que más daño te hizo y la vieras derrotada por la vida, ¿qué harías? ¿Elegirías la justicia del ojo por ojo o la paz del corazón libre? Comparte tu sentir en los comentarios. Samuel caminó hacia Julián. El silencio en la plaza era tan denso que se podía oír el viento silbando entre las vigas del molino. Samuel extendió su mano, pero no para golpear, sino para ayudar a levantarse al hombre que lo había traicionado. «Levántate, Julián», dijo Samuel con una firmeza que nació de una fuerza que no era suya. «Hace tiempo que dejé de ser tu acreedor. El relojero de la colina me enseñó que el odio es una deuda que se paga con la propia vida, y yo ya he pagado demasiado. Mi reloj marca la hora del perdón, y en esa hora tú y yo somos simplemente dos ancianos buscando el camino a casa». Julián sollozó, abrazado a las piernas de Samuel. El valle entero contuvo el aliento. En ese abrazo, no solo se perdonaba una deuda de plata, se cerraba una herida que había desangrado a toda una comunidad durante 20 años. El perdón no fue solo un abrazo en la plaza. Fue el comienzo de una labor que el Valle del Pueblo de los Olivos recordaría por generaciones. Don Samuel no permitió que Julián se hundiera en la vergüenza de su regreso. En lugar de eso, lo llevó a su propia casa, le dio ropa limpia y bajo el asombro de todos, lo sentó a su mesa. Julián, debilitado por los años de huida y la enfermedad que consumía sus pulmones, no podía creer que el hombre a quien había saqueado fuera ahora su guardián. «Samuel, ¿por qué haces esto?», preguntaba Julián entre accesos de tos. «Merezco el desprecio, no tu pan. He desperdiciado tu vida y la mía». Samuel sacó su reloj de oro y lo puso sobre la mesa, entre los dos. El tic-tac era ahora el único juez en la habitación. «Julián, el relojero de la colina me enseñó que el tiempo que pasamos odiando es tiempo muerto. Si te desprecio, sigo deteniendo mis manecillas. He decidido que los graneros que construí con dolor sirvan ahora para sanar. Vamos a usar lo que nos queda para limpiar el nombre de nuestras familias. No moriremos como el estafador y el amargado, sino como dos hombres que aprendieron a ajustar su hora antes de que cayera el sol. Juntos emprendieron el proyecto más ambicioso del valle, la creación del taller de oficios de la segunda oportunidad. Samuel puso el capital y Julián, que a pesar de sus errores, era un genio de la logística y el comercio, puso su conocimiento para enseñar a los jóvenes huérfanos y a los hombres que habían fracasado en sus negocios. Marta los visitaba a menudo, llevando aceites balsámicos para aliviar la respiración de Julián. Se quedaba maravillada al ver a Samuel, aquel hombre que antes solo hablaba de intereses, ahora sentado en el suelo, enseñando a un niño a pulir madera o a contar monedas con honradez. El rostro de Samuel ya no estaba surcado por arrugas de amargura, sino por líneas de una risa nueva, una que nacía de ver cómo otros florecían gracias a su desprendimiento. Sin embargo, la salud de Julián decaía rápidamente. Una tarde, mientras el cielo se vestía de un oro pálido, Julián llamó a Samuel a su lado. «Samuel, mi reloj se está deteniendo de verdad. Siento que los engranajes de mi cuerpo ya no tienen fuerza. Pero me voy con una paz que no pude comprar con todo el oro que te robé. Gracias por no dejarme morir en las 4 de la tarde de aquel martes». En este momento de despedida y redención, te invitamos a reflexionar.
¿Hay alguien en tu vida a quien podrías ofrecerle una segunda oportunidad, no porque lo merezca, sino porque tu corazón necesita ser libre? Comparte una palabra de misericordia en los comentarios. Samuel le apretó la mano con ternura. Ve tranquilo, hermano. Tu deuda fue pagada en la colina, mucho antes de que volvieras. El relojero me dijo que el perdón es el aceite que prepara el alma para la eternidad, y tú vas ungido. Cuando Julián partió, Samuel no lloró con la desesperación de quien pierde algo, sino con la serenidad de quien ha terminado una tarea bien hecha. El entierro no fue el de un paria, fue el de un hombre restaurado. Samuel caminó detrás del féretro, sin su bastón de madera noble, apoyado únicamente en la fe de que el tiempo bien invertido en el amor es la única moneda que cruza el umbral de la muerte. Pasaron los meses y el valle del pueblo de los Olivos floreció con una paz que parecía sobrenatural. El taller de oficios funcionaba a pleno rendimiento, y el nombre de don Samuel ya no se pronunciaba con temor, sino con una reverencia teñida de cariño. Una mañana de primavera, Samuel sintió que el aire le pesaba un poco más de lo habitual. Miró su reloj de oro. El tic-tac seguía siendo firme, pero él sabía que su propio mecanismo biológico estaba llegando al final de su cuerda. Sin avisar a nadie, tomó su bastón de madera noble, que ahora usaba solo por cortesía con sus rodillas, y emprendió por última vez el ascenso a la colina. Quería ver a Elías. Al llegar a la cabaña, encontró al relojero sentado en su banco de piedra, mirando el atardecer. Elías no parecía haber envejecido ni un solo día. Su túnica de lino blanco resplandecía y su mirada brillante y serena recibió a Samuel con una sonrisa que lo decía todo. «Has venido a devolverme algo, ¿verdad, Samuel?», dijo Elías, invitándolo a sentarse a su lado. Samuel sacó el reloj de bolsillo de oro. Lo puso en la mano del relojero. El metal estaba caliente por el contacto con su pecho. «Vengo a darte las gracias, Elías. Me devolviste el tiempo cuando yo pensaba que lo había perdido todo. He perdonado, he restaurado lo que pude y he amado lo que me quedaba. Pero siento que mi hora está cerca, y no quiero que este reloj se detenga de nuevo por falta de dueño». Elías tomó el reloj y lo acercó a su oído, cerrando los ojos con gozo profundo. «Escucha eso, Samuel. Ya no suena a metal contra metal. Suena a vida. Has transformado el oro de este mundo en tesoros en el cielo. Tu tiempo ya no pertenece a las 4 de la tarde de aquel martes de traición. Ahora tu tiempo late al ritmo de la eternidad». Samuel suspiró y sintió que un peso inmenso, el último rastro de gravedad terrenal, se desvanecía. ¿Qué pasará con el valle, Elías? ¿Qué pasará con Marta, con Clara y con los jóvenes del taller? «El tiempo que sembraste seguirá dando frutos», respondió el relojero con voz melodiosa. Marta ya no corre contra el reloj. Ahora camina a su ritmo. Los jóvenes que enseñaste no solo saben usar herramientas, saben que el honor es la mejor moneda. Has dejado un legado que no se oxida, Samuel. Has ajustado el corazón del valle. Samuel cerró los ojos, apoyando la cabeza en el respaldo de piedra. El sol se hundía en el horizonte, bañando todo de un fuego purificador. Sintió que el tic-tac del reloj en la mano de Elías se fundía con el latido de su propio corazón, volviéndose uno solo, más lento, más profundo, más eterno. Al cerrar esta historia de redención, te pregunto desde el corazón, si hoy fuera el último ajuste de tu reloj, ¿qué hora marcaría? ¿Estarías en paz con tu pasado o seguirías cargando la piedra negra del rencor?
Escribe paz en los comentarios si decides hoy mismo ajustar tu hora a la del perdón. Cuando Marta subió a la colina al día siguiente, preocupada por la ausencia de su amigo, encontró a Samuel sentado en el banco, con una expresión de gozo profundo y paz espiritual grabada en su rostro rígido por los años, pero suavizado por la gracia. Elías ya no estaba, pero sobre el regazo de Samuel descansaba el reloj de oro. Marta lo tomó con reverencia. Al abrir la tapa, vio que el mecanismo seguía marchando, pero las manecillas ya no marcaban las 4 de la tarde. Marcaban exactamente el amanecer. Don Samuel se había ido, pero el tiempo en el valle del pueblo de los Olivos nunca volvería a ser el mismo. El relojero de las almas perdidas había cumplido su misión una vez más. Esta ha sido la travesía de Samuel, desde el desierto del resentimiento hasta el oasis de la eternidad. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma, compártela con alguien que necesite saber que nunca es tarde para volver a empezar. Y si quieres descubrir cómo esa paz que hoy encontró Samuel se convierte en una herencia que nadie puede robar, tienes que ver el siguiente video.